En el corazón del continente Imperia se encuentra la ciudad capital Olympus City. Era un testamento a la modernidad. El zumbido de los aerotaxis y el eco de las conversaciones se mezclaban en un constante murmullo de vida. Las avenidas, iluminadas por luces de neón y pantallas LED, creaban una atmósfera vibrante y energética que nunca dormía. El aire estaba saturado con el aroma de la tecnología avanzada y, a veces, un toque de lluvia artificial que mantenía los jardines en los tecos de los edificios siempre verdes. En los grandes centros comerciales, los drones de servicio entregaban paquetes directamente a los clientes, mientras que los cafés automatizados servían bebidas personalizadas en segundos. La tarde, hasta ese momento ordinaria, se transformó en un instante. El cielo, un lienzo de azul y naranja crepuscular, se oscureció con una rapidez antinatural. No era una nube de tormenta, era una sombra inmensa que se extendía sobre la ciudad. En un abrir y cerrar de ojos, la luz del sol se apagó, y Olympus City quedó sumida en una oscuridad profunda y repentina, tan total que se sentía como si hubiera llegado la medianoche. El silencio se apoderó de las calles, solo roto por el leve zumbido de los sistemas de la ciudad que seguían funcionando en automático. Luego, la oscuridad se hizo añicos. Un fulgor blanco azulado rasgó el firmamento. No era la luz de una estrella, sino el destello de un meteoro que estallaba al entrar en la atmósfera. La explosión, sin sonido, generó una luz tan intensa que borró las sombras y lo cubrió todo. Fue un brillo cegador que no solo iluminó la ciudad, sino que pareció atravesar cada ventana y cada objeto, dejando una impresión luminosa en las retinas de todos los que lo vieron. A ese instante de luz abrumadora, el primer evento extraordinario en la historia de la humanidad, se le conoció como el Resplandor. Tras el cegador destello, la oscuridad de la noche apareció, pero esta vez con un nuevo elemento: el miedo. Por un breve segundo, la ciudad quedó en un silencio sepulcral, con los habitantes petrificados, sus mentes incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Este silencio fue el preámbulo de un caos total. Los gritos comenzaron en los distritos más afectados, un coro de pánico que se propagó como una onda de choque por toda Olympus City. Los aerotaxis, antes elegantes y silenciosos, ahora se movían de forma errática, algunos chocando entre sí o estrellándose contra los edificios. En las calles, la gente corría sin rumbo fijo, las aceras móviles se detuvieron y los sistemas de seguridad emitieron una alarma ensordecedora y omnipresente. Los efectos del impacto eran devastadores y visibles para todos. Los sofisticados rascacielos de cromo y cristal se habían convertido en fantasmas con huecos oscuros donde solían estar las ventanas. En los distritos cercanos al epicentro, un tercio de la metrópolis había sido pulverizado, reducido a escombros humeantes y cráteres aún incandescentes. Las pasarelas aéreas colapsaron y cayeron, las estructuras de levitación se desplomaron y una capa de polvo y ceniza cubrió las calles. La otra parte de la ciudad, aunque no estaba destruida, sufría daños severos, fachadas rotas, sistemas eléctricos fallando y puentes suspendidos cayendo en pedazos. Era un paisaje de desolación, un recordatorio brutal de la fragilidad humana y la arrogancia tecnológica. El mundo que conocían había sido borrado en un instante, reemplazado por un futuro incierto y aterrador. Los ciudadanos que, por mera casualidad, estuvieron cerca de la caída de alguno de los fragmentos del meteoro, sintieron una punzada, un cosquilleo en la columna vertebral que no pudieron ignorar. Días, semanas después, esas sensaciones se manifestaron en habilidades que desafiaban la lógica y la ciencia. Así, el Resplandor se convirtió en el punto de inflexión de la historia, el momento en que lo cotidiano se volvió extraordinario y la humanidad tuvo que redefinir su propia existencia. Ren, un joven de 12 años, algo solitario y callado, siempre había sido muy observador y curioso, lo que lo llevaba a meterse en problemas a veces. Antes del Resplandor, su vida era bastante normal, iba a la escuela, salía con sus amigos de vez en cuando, pero siempre sintió que había algo más allá de lo ordinario. Su padre, Petri, pasaba la mayor parte del tiempo en el taller, sumergido en el olor a metal y fluidos sintéticos mientras reparaba las complejas partes aeromecánicas de la ciudad. Su madre, Lila, por otro lado, trabajaba en el hospital principal, rodeada por el aséptico ambiente de la unidad de cuidados especiales para infantes. La dedicación de ambos al funcionamiento de la ciudad, uno a su maquinaria y la otra a su gente más vulnerable, le daba a Ren una perspectiva única sobre los engranajes que hacían funcionar su mundo.
El día del impacto Ren iba con sus padres a hacer las compras semanales, una tarea mundana en medio de la futurista metrópolis. Mientras discutía por sus siguientes compras, de pronto, un estruendo ensordecedor perforó el cielo cerca de ellos. Un fragmento del meteoro se precipitó, no muy lejos de donde estaban. La explosión no fue solo sonido, sino una onda de choque tangible que los lanzó a los tres por los aires. El asfalto se agrietó y se levantó en pedazos. Los gritos de la gente se mezclaron con el crujido de los edificios. Ren, antes de que la oscuridad lo reclamara, tuvo un último vistazo del cielo, ahora una mezcla de fuego y escombros. El tiempo pareció detenerse. La última sensación de Ren fue la de la mano de su madre soltándose de la suya, antes de que el mundo se volviera un vacío oscuro. En una finca apartada, rodeada de verdes campos de maíz, vivía Silvano, un hombre robusto, de manos curtidas por el trabajo, que se había alejado de la vida ajetreada de la ciudad para dedicarse a la agricultura. Hoy, en su viaje para reabastecerse, lo acompañaba Bernie, su leal perro de raza San Bernardo. Bernie no era solo una mascota, sino un compañero incondicional, un gigante gentil con un pelaje tan espeso como las nubes, y unos ojos bondadosos que reflejaban la calma de su dueño. Silvano y Bernie ya estaban finalizando de empacar sus provisiones en el automóvil cuando a su lado, Bernie, por lo general tan sereno, ladró con una urgencia que Silvano nunca le había escuchado. El perro no ladraba por miedo, sino por el instinto de querer ayudar. Sin pensarlo dos veces, Silvano subió a Bernie de nuevo a la camioneta. No tenía un plan, solo una urgencia incontrolable de socorrer a los heridos. Sabía que no podía enfrentarse solo a la magnitud del desastre, pero en ese momento su única prioridad era encontrar a la mayor cantidad de sobrevivientes posible y ofrecerles la ayuda que fuera necesaria. Ignorando su propio miedo, aceleró en dirección al caos. Silvano se aproximó con cautela al borde del cráter. El aire olía a metal quemado y a tierra revuelta. Sus ojos recorrieron el devastado paisaje, buscando cualquier señal de vida, pero solo encontró silencio y escombros. Cuando la desesperanza empezaba a invadirlo, su atención fue captada por Bernie. El perro, con sus orejas gachas y una urgencia visible en su lenguaje corporal, se detuvo frente a los restos de una pared, ladrando de forma insistente y moviendo su cabeza hacia un punto específico. Silvano siguió la mirada de Bernie y, entre los restos, vio a un joven tirado contra la pared de un edificio. Sin perder tiempo, se acercó y se arrodilló a su lado. El chico, que parecía ser Ren, sostenía algo con fuerza en sus manos. Silvano revisó su pulso y, para su alivio, constató que aún vivía. Con un esfuerzo sobrehumano, sintió un dolor agudo en su hombro como si un rayo lo hubiera alcanzado, pero logró levantar al inconsciente Ren para llevarlo a su camioneta. Mientras corría para poner a salvo al joven, Silvano se vio reflejado en un trozo de vidrio de una pared destrozada. Lo que vio lo detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par. En el reflejo, su piel parecía más áspera, y un rastro de pelo castaño comenzaba a asomarse por el borde de su cuello. Su mandíbula se sentía más pronunciada y, por un instante, vio en su propia cara los rasgos amables de Bernie. El shock lo paralizó, pero el ladrido de su perro lo devolvió a la realidad. Bernie seguía olfateando entre los escombros buscando a más personas, actuando con una lealtad inquebrantable que, sin que Silvano lo supiera, ya no era tan diferente a la suya. Ren despertó con una punzada en la cabeza. Su visión era borrosa, y los sonidos lejanos de alarmas y sirenas sonaban amortiguados. Se encontraba en una habitación extraña con paredes de metal pulido y una luz cálida y tenue que provenía de un techo que no reconocía. El pánico se apoderó de él al no ver nada familiar. La última imagen en su mente era el caos del impacto, el grito de su madre y la mano de su padre. La puerta se abrió y un hombre alto entró. Vestía una gabardina larga, guantes oscuros y un sombrero que le cubría el rostro. Lo más extraño era la máscara de respiración que llevaba, dándole un aire misterioso y un tanto intimidante. Se acercó a la cama con cautela, sus movimientos eran precisos y silenciosos. Al ver a Ren despierto, se detuvo por un segundo, su sorpresa palpable incluso a través de la máscara. «Despertaste», dijo su voz clara y calmada. «Soy Silvano». Ren intentó levantarse, pero un dolor agudo lo detuvo. Mis padres, ¿dónde estoy?» Silvano se sentó en el borde de la cama, y su presencia transmitió una sensación de control que Ren necesitaba en ese momento. «Tranquilo, muchacho.
Tómate un momento para respirar. Le explicó lo que había sucedido, la oscuridad de la tarde, la explosión, y cómo lo había encontrado inconsciente en medio de los escombros. Le dijo que había querido llevarlo al hospital principal donde su madre trabajaba, pero el lugar estaba incomunicado, y toda la ciudad era un infierno de caos y destrucción. «¿Mis padres, los viste?», preguntó Ren con un hilo de voz, aferrándose a la esperanza. «Yo estaba con ellos cuando...». Silvano guardó silencio por un momento, la única respuesta visible era un leve movimiento de su cabeza. «Donde te encontré, solo estabas tú. Los escombros estaban por todas partes. No vi a nadie más». La noticia le cayó a Ren como un golpe. La angustia se apoderó de él. «No, no puede ser. Íbamos los tres juntos. No los puedo dejar así. Tengo que ir a buscarlos». Silvano le puso una mano firme en el hombro. «Llevas 3 días inconsciente, Ren. El mundo que conocías ya no es el mismo. Lo mejor que puedes hacer por ellos ahora es descansar y recuperar tus fuerzas. Una vez que te sientas mejor, te ayudaré a buscarlos». Las palabras de Silvano, aunque severas, tenían una promesa de esperanza. Ren, agotado y superado por la noticia, se recostó de nuevo en la cama. Al menos por ahora, no estaba solo. Mientras asimilaba la noticia, la mirada de Ren se desvió hacia la mesita de noche. Allí, sobre la superficie de metal pulido, había una roca del tamaño de una moneda, pero esta no era una roca común. Emitía una luz propia y vibrante, un brillo multicolor que cambiaba de tonalidad, como si contuviera una nebulosa en miniatura. Sus facetas reflejaban la luz de la habitación de una manera que recordaba a un prisma, pero su textura era la de una piedra rugosa. Fascinado, Ren se acercó para tocarla. La piedra estaba fría, pero la energía que emitía le provocó un cosquilleo en los dedos. Su confusión creció. «¿Qué es esto?», murmuró, más para sí mismo que para Silvano. Silvano, que lo observaba en silencio, se acercó a la mesa. «La tenías en la mano cuando te encontré», explicó, su voz calmada y sin emociones. «Los traje a ti a esa roca conmigo». Silvano se retira de la habitación. La revelación desconcertó a Ren. Él no recordaba haber tomado esa piedra. Mientras Ren agarraba la piedra, sintió un hormigueo en las manos. De repente tuvo una visión fuga, un bosque oscuro y una figura encapuchada. Justo en ese momento, Ren se levantó de la cama. El dolor en su cabeza era sordo, pero la urgencia por encontrar respuestas era mucho más fuerte que cualquier molestia física. Salió de la habitación y lo encontró en la cocina. El hombre, Silvano, estaba de espaldas, su gabardina ya no era tan intimidante en el ambiente cálido del lugar. Estaba ocupado preparando algo de comer, el olor a comida caliente llenando el aire. Ren, abrumado por una mezcla de recuerdos fugaces y visiones caóticas de la explosión, se sentó en una silla del comedor, su cabeza parecía a punto de estallar.